A ver, hay mundiales que son solo fútbol y luego están los que se convierten en un reflejo exacto de su época. Y el de 1938 en Francia fue mucho más que fútbol, fue en realidad un presagio. Fue el último gran evento mundial que se celebró justo al borde del abismo, justo antes de que todo saltara por los aires con la Segunda Guerra Mundial. Para que nos hagamos una idea del ambiente, de la tensión que se respiraba en este torneo, basta con esta frase. Y ojo, que esto no era la típica arenga de vestuario para motivar, ¿eh? No. Era una orden directa, una amenaza muy real que colgaba sobre las cabezas de uno de los equipos finalistas. Convirtió el campo de juego en algo bastante más siniestro. Así que sí, la tercera Copa del Mundo se jugó en Francia, pero la sombra de la política era tan densa que era imposible separar el deporte de lo que estaba pasando en el mundo. El fascismo estaba en pleno auge, la Guerra Civil Española desgarraba el país vecino y el mundo básicamente aguantaba la respiración. Fijaos en las fechas, porque es que es alucinante. Apenas 3 meses antes del pitido inicial, un país entero, Austria, que de hecho ya se había clasificado para el torneo, fue literalmente borrado del mapa por la anexión de Alemania. Esto no era un simple telón de fondo, era la realidad que iba a definir cada partido. Muchas veces la historia de un torneo se cuenta tanto por los que están como por los que no. Y en el 38 las ausencias fueron casi tan importantes como los goles. Boicots, guerras, anexiones, la lista de participantes quedó totalmente diezmada. Y aquí empezó el primer lío, y gordo, antes siquiera de que rodara el balón. Todo el mundo daba por hecho que la sede se iría alternando entre Europa y Sudamérica, así que Argentina estaba convencidísima de que le tocaba, pero la FIFA al final eligió a Francia. 2 mundiales seguidos en Europa. ¿La respuesta de las naciones sudamericanas? Pues un boicot masivo, como era de esperar. El resultado fue un torneo, rarísimo, lleno de cosas extrañas. España, claro, en plena guerra civil no pudo ir. Austria, como hemos visto, desapareció como país. Y el caos era tal que algunas selecciones llegaron al Mundial sin jugar ni un solo partido de clasificación. Es el caso de Cuba o de las Indias Orientales neerlandesas, que hoy es Indonesia. Una locura. Con este panorama está claro que el fútbol no fue una vía de escape, fue todo lo contrario, un reflejo de esa realidad tan tensa. Los partidos se convirtieron en pequeñas batallas que representaban los conflictos que se estaban viviendo en todo el mundo. 11. Así, tal cual. 11 goles se marcaron en el partido entre Brasil y Polonia. 11. Un 6-5 para Brasil que se decidió en la prórroga y que lógicamente pasó a la historia como un espectáculo increíble y un récord absoluto para la época. Y en medio de esa locura de goles, pasa algo que se convierte en leyenda. El campo era un auténtico barrizal y a la estrella de Brasil, a Leonidas da Silva, el diamante negro, se le rompió una bota. Pues sin pensárselo, chutó descalzo y marcó. Esa imagen resume perfectamente el espíritu caótico, pero también épico, de aquel partido. Pero claro, no todo fue fútbol bonito, ni mucho menos. El partido de cuartos de final entre Brasil y Checoslovaquia fue de una violencia brutal, tanto que se le conoce como la Batalla de Burdeos. Acabó con 3 expulsados y un montón de lesionados graves. De hecho, el portero checo, František Planička, se rompió un brazo. Y la política, como no, seguía ahí, en el césped. En su partido de cuartos contra la anfitriona, Francia, la Italia de Mussolini se presentó con una equipación completamente negra, el color de los camisas negras fascistas. Para el público francés que cantó la marsellesa con más fuerza que nunca, aquello fue una provocación en toda regla. Y así, con esta tensión, el torneo llegó a su clímax, a una semifinal que estuvo marcada por la pura arrogancia y finalmente a una final que se jugó bajo una amenaza de muerte. Esto que vamos a contar es probablemente uno de los mayores errores tácticos de la historia de los mundiales. El seleccionador de Brasil, Ademar Pimenta, estaba tan seguro de que iban a ganar a Italia en semifinales que dejó a su mejor jugador, a su máximo goleador, Leonidas, en el banquillo. ¿Para qué? Para reservarlo para la final. Pues la soberbia le costó carísima. Brasil perdió 2-1. Adiós final. Mientras la selección de Hungría se preparaba para jugar un partido de fútbol, los jugadores italianos se preparaban literalmente para salvar la vida. Justo antes de la final, les llegó un telegrama de Mussolini. El mensaje no podía ser más claro: vencer o morir. La presión era sencillamente inhumana. A pesar de tener a todo el estadio en contra, con el público francés apoyando a Hungría, Italia jugó un partido espectacular. Con 2 goles de Colausi y otros 2 de Piola, ganaron 4-2 y así consiguieron su segundo mundial consecutivo. Y si quedaba alguna duda de lo que estaba en juego, esta frase es que te deja helado.
Años después, el portero de Hungría, Antal Sabo, lo confesó. Dijo que la derrota no le supo tan amarga, porque en el fondo sabía lo que se estaban jugando sus rivales. Su alivio es la prueba definitiva de que aquello fue mucho más que un simple partido. La victoria italiana cerró un torneo único, no solo por lo deportivo, que también, sino por su legado histórico. Un legado oscurísimo que, además, se quedaría congelado en el tiempo. 2. Ese es el número de mundiales consecutivos que ganó el seleccionador de Italia, Vittorio Pozzo, un logro deportivo absolutamente extraordinario que lo convierte, a día de hoy, en el único entrenador de la historia que lo ha conseguido. Y después de eso, el silencio. 12 años de silencio. El trofeo, la Copa Jules Rimet, acabó escondido debajo de la cama de un directivo italiano de la FIFA para que no lo encontraran los nazis. El mundo se sumió en la guerra y el Mundial de Fútbol no volvería a celebrarse hasta 1950. La historia del Mundial de 1938 nos deja esta pregunta en el aire, resonando. Un torneo en el que cada gol, cada falta, cada victoria estaban cargados con el peso de la historia que estaba a punto de desatarse. Una pregunta que la verdad, incluso hoy en día, sigue sin tener una respuesta fácil.